Amados hermanos, el título de la enseñanza: para poder cumplir el propósito de Dios necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos esa investidura de poder. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ya vimos que cuando recibimos el bautismo, la promesa, el cumplimiento del Padre, porque Jesucristo en la cruz del Calvario conquistó todo lo que el enemigo había dañado sobre la tierra. Por eso Él conquistó, triunfó, para darle a su iglesia que vayamos, cada uno de nosotros vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Esa es la vida abundante que Cristo conquistó en la cruz del Calvario, ¿ya? Y que usted y yo debemos de vivir. Por eso libramos batalla, pero ya la guerra juega nada. Lo que usted y yo libramos son batallas. Diario tenemos que librar batallas porque tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero vencido está por la sangre de Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces usted va a ir conociendo, en la medida que conocemos la oportunidad de que tenemos de entender a través del conocimiento de la palabra lo que somos en Cristo, nuestra fe va creciendo. Y ese es el propósito de Dios, porque sin fe es imposible que agrademos el corazón de Dios. Entonces, lo que nos hace a nosotros que vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, es la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Amén. Caminamos en fe, vivimos en fe, porque le creemos. Por eso es bueno que leamos Romanos 4:17, aunque está de último, vamos a leerlo. Abraham fue el patriarca que fue obediente a la voz de Dios y es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó. Usted tiene que creerle a Dios en tiempo presente, no le crea al diablo. Pastora, ¿cómo le creo al diablo cuando yo estoy creyendo en lo que mis ojos naturales ven? ¿Ah? Yo tengo que creer en lo que la palabra escrito está, porque es la palabra la que me va a dar a mí la victoria, porque yo le creo a Dios. Esa palabra tiene que estar sembrada en mi corazón y yo la declaro con fe. Amén. Cuando usted declara la palabra, se tiene que ir la tiniebla de tu casa. Se tiene que ir la tiniebla de tu vida, de tu hogar, de tu familia. Amén. Porque mire, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Usted tiene que llamar las cosas que no son como si fuesen. Amén, iglesia. Créele a Dios y verás mi gloria. Así le dijo Jesús a Marta: si crees que yo soy la resurrección, verás mi gloria. Entonces usted llame las cosas que no son como si fuesen. Señor, escrito está, las puertas que tú abres, el enemigo no las puede ni tocar, menos cerrar. Por esas puertas yo recibo bendición de Dios, porque consumado es. Ya todo ha sido desatado en los cielos. Entonces usted lo desata y los ángeles de Dios son los que obran, ¿eh? Porque ellos son coherederos con nosotros. Amén. Entonces usted va a empezar a llamar hoy las cosas que no son como si fuese. Lo que Dios te ha dado es para ti. Amén. Te dio a tu esposo, te dio a tu esposa, te la acercó el Señor, eso es eternamente y para siempre. Lo que Dios une no lo separa el hombre. Entonces usted declara la palabra. ¿Ah? Y lo que usted quiere ver en él o en ella, declara la palabra. Y el Señor se glorifica.
¿Ah? Ese ser valiente delante de Dios, cuando usted se para en la raya y le dice, ¿sabes qué? Aquí a mi casa no vas a entrar a robar, no vas a entrar a atrasar. Por eso el Señor nos ha dado herramientas espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Entonces, pero el cristiano viene a Cristo y no quiere pelear lo suyo. Y nosotros diario libramos batalla. Por eso Pablo, antes de llegarle su hora que lo iban a ejecutar, que dijo, he peleado la buena batalla de la fe. Y nos dice Timoteo, nos dice en una de sus cartas, es que tenemos que pelear cada día nuestras batallas en Cristo. ¿Amén? Entonces usted váyase con esa reflexión poderosa en su corazón, que usted a partir de hoy va a llamar. Por eso Abraham fue el patriarca más grande que existió sobre la tierra. El padre de la fe, a través de él vino la simiente del Hijo de Dios. Él es la genealogía de la simiente del Hijo de Dios. En ti, ¿ven? Mucha gente vendrá a mis pies. ¿A quién se refería? La simiente es Cristo. ¿Ven? El Cristo eterno que se manifestó a través de un cuerpo. Entonces, nosotros para vivir el bautismo del Espíritu Santo es imprescindible, necesario para que yo pueda tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Porque esa investidura de poder yo la necesito. El domingo fue un día muy glorioso. Amén. Una prédica preciosa. Las que no la han escuchado, vuelvan a la escuchar. Amén. Porque donde tú estás es verdad. Entre más lleno estés de la presencia de Dios, las tinieblas huyen. Porque no resisten la presencia de Dios. Amén. Entonces esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Por eso el bautismo del Espíritu Santo es un regalo del cielo, un regalo del Padre. ¿Ven? Hay que estar orando en las congregaciones para que reciban esta investidura de poder. Porque cuando recibimos a Cristo, recibimos salvación y vida eterna. Somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas empieza el Señor a restaurarlo. Todas son hechas nuevas en tu vida. Precioso es el Señor. Ya la simiente del bien está en tu espíritu. Por eso tú eres un hijo de Dios. El Padre, tienes un Padre que te ama con amor eterno. Amén. No estás solo. Tienes paternidad celestial. Amén. Por eso Él, a través del bautismo del Espíritu Santo, Él derrama los dones del Espíritu Santo, porque Él quiere tener una comunicación diaria contigo, porque Dios es espíritu. Mire, no importa de dónde vienes, los pecados que habías cometido en tu vieja manera de vivir, en tu vida pasada. La samaritana lo vimos el domingo. 5 maridos había tenido, o sea, era una mujer bien calientita, ¿verdad? Y la que tenía no era su marido. Pero cuando tuvo su encuentro personal con Jesús, que le dijo, dame de beber de ese agua viva que tú me estás ofreciendo, se le reveló Cristo a su vida. El Cristo eterno en Jesús se le manifestó y se le reveló a ella. Porque fue la primera mujer que empezó a evangelizar. Empezó y enseguida se enamoró de Cristo. Una de las señales que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo es porque nos enamoramos locamente de Jesús. El Cristo eterno viene a ser morada en mi espíritu y Él me da de beber cada día. Esa es la investidura de poder. Pero yo tengo que hacer lo que me corresponde, leer la palabra, leer diario la palabra, porque la palabra es la que nos va limpiando, la palabra es la que derrama, y ahorita lo vamos a entender. Amén, iglesia.
la palabra de Dios es el agua viva. Vamos a buscarlo en Apocalipsis, capítulo 22. Esta es una cita que me está dando el Señor ahorita. Apocalipsis 22, vamos a leer el versículo 1 y de ahí saltamos al versículo 17. Ustedes saben que a la edad de 90 años el apóstol Juan recibe la revelación más importante de su vida, ¿no? La revelación del Apocalipsis, ¿no? Y él nos está revelando todo lo que el Señor le mostró, lo que el Señor le reveló, el Espíritu Santo. Después me mostró un río limpio. ¿De qué? De agua de vida. Aleluya. Resplandeciente. Adelante, Carito. Resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Amados hermanos, cuando usted y yo recibimos el bautismo del Espíritu Santo, esa unción, esa investidura, ese río de agua viva, fluye del trono de Dios. Mira de dónde fluye para tu vida. Y cada vez que tú buscas la intimidad con Dios, eso es la llenura del río de Dios en tu vida. Es el agua viva. Cuando lo alabas, cuando lo adoras, cuando lo bendice, cuando le das gracia, cuando le crees a Dios, Él derrama, amén, de su río, derrama esa llenura. Por eso tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Eso está en Efesios 5:18. Eso lo pueden buscar. Y no quiten el dedito de Apocalipsis. Las que no estén, vayan anotándolo en su cuaderno, amén. ¿Qué dice? Porque esa es la voluntad del Padre. No os embriaguéis con vino, Efesios 5:18, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Vamos a volverlo a leer. Efesios 5:18. Si no está, Ale, ¿lo puedes anotar, mijito? ¿Sí? Allá en el tablero. 5:18. ¿Qué dice? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay, amén. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, mi deber delante de Dios, cuando ya yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si yo estoy lleno del Espíritu Santo de Dios en mi corazón, ¿qué va a querer? ¿Qué anhela mi corazón? Alabanzas a Dios. Por eso dice en el 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Amén. Cánticos espirituales que usted puede hablar en lengua en el espíritu, pero con adoración. Cántico nuevo. ¿Cuál es el cántico nuevo? Cuando usted empieza a adorar al Señor en lengua. Amén. Y eso es poderoso. ¿Por qué? Porque fluye del trono de Dios, que lo acabamos de leer, el agua de vida. Tú recibes vida para tu alma, vida para tu espíritu y vida para tu cuerpo. Amén. Y vas a estar lleno de la luz de Cristo todo el tiempo. Que donde tú estés, las personas aún que están en tinieblas, las personas que viven en la carne, aquellas que se quieren acercar a ti a hacerte daño, huirán.
Porque así está escrito la palabra de Dios. Resiste al diablo y él huirá de tu presencia. Porque el que pelea tus batallas se llama Espíritu Santo. Pero necesitas estar lleno de la presencia de Dios. Muchos quieren estar, ya tienen el bautismo, pero tienen los dones apagados. ¿Por qué? Porque no leen la palabra, no buscan la intimidad con Dios, no son agradecidos con Dios, no adoran al Rey y no leen la palabra de Dios, no oran. Cristiano que no ora es un cristiano débil. Es presa fácil para el enemigo. Amén. Porque usted en esa intimidad de oración, usted va recibiendo de la presencia de Dios. Miren, todo es en el Espíritu. Por eso les leí Romanos 4:17. O sea, cuando tú te hincas a orar, buscas tu tiempo de intimidad, tú tienes que creer que del cielo, de la presencia del mismo Jesucristo, fluye ese río que tú necesitas para las oraciones que le estás pidiendo al Padre. Pero tú te levantas como una guerrera, dándole gracias a Dios. Eso es creer en lo que tú le oraste al Padre conforme a su voluntad. Él se va a glorificar, pero conforme a su voluntad. Y el tiempo le pertenece a Dios. Él va a hacer la obra, está trabajando. Estás trabajando con mi varón, Señor. Estás trabajando con mi varona. Estás trabajando con mis hijos, Señor. Yo lo creo, porque de ese trono maravilloso donde tú estás sentado a la diestra del Padre, tú intercedes conmigo. Y el Espíritu Santo lleva mi oración perfecta a tu presencia. Y yo recibo el río, la unción. Esa es la unción que pudre yugo, cadena y atadura. Amén. Se van pudriendo los yugos, se van pudriendo las cadenas, porque es la unción. Eso es recibir la llenura del Espíritu Santo. Amén. La plenitud de Dios ya está en tu espíritu. La promesa del Padre ya está en tu espíritu. De tu interior correrán ríos de agua viva. Amén. Y todo lo recibimos por fe, iglesia. Todo lo recibimos por fe. Miren, le oramos al Señor y hoy me enteré de un gran milagro que ya hizo el Padre para su gloria. Y su gloria postrera siempre es mayor que la primera. Amén. Pero créale a Dios. Yo le estoy orando por el aire. ¿Cómo va a venir? No lo sé. ¿Ah? Pero ya yo sé que los ángeles están trabajando. Porque no es un lujo, es una necesidad. Amén, porque es hasta julio, la ola de calor, ¿ya? Yo no quiero que ninguna ovejita se enferme, sino que todos estemos agradecidos con el Padre, porque yo sé que usted va a orar por eso también. No es lujo, es una necesidad. Amén. Si en el mundo tienen esa oportunidad de estar bien, ahora los hijos del Rey. Los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es bueno todo el tiempo. Aleluya. Entonces, nos vamos a Apocalipsis. Y dice el 17, 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Ven, Señor. Tenemos que estar anhelando la venida del Señor. Amén. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida. Todo nos los da por gracia. Tenemos un Padre que nos ama todo el tiempo y todo lo recibimos por su gracia. Pero el que tiene sed, venga a Él. Miren, esa es una señal de que usted está lleno del poder del Espíritu Santo, porque usted se enamora cada día más de Cristo. Usted quiere estar en las cosas del Señor. Usted tiene hambre y sed de la palabra. Empieza a vivir la palabra. Empieza a servirle con amor al Señor. Todo lo que hace, lo hace porque ama a Cristo. Y porque usted sabe que es a Él a quien le está sirviendo.
Amén. Entonces, en tu interior, ese es el río que está corriendo, porque te está dando sed, te está enamorando más de Cristo. Amén. Quieres estar en esa unidad en el Espíritu con Él, porque uno solo somos en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Esa es una de las señales que tú ya recibiste, la investidura de poder. Porque quieres cada día más agua viva. Ya sabe de dónde fluye esa agua. Cuando te arrodilles, el Señor inmediatamente intercede por ti. Tú no te hincas sola, tú no te hincas solo. Amén. Yo les estuve dando paso por pasos, ¿ya? Característica de una oración eficaz. La oración eficaz del justo. Ya usted sabe la condición de su corazón, ya usted sabe cómo ponerse a paz con Dios y a paz con los hombres. ¿Ya? No quiere decir que cuando usted está orando va a decir, bueno, voy a hacer la oración de rey, voy a hacer la oración de sacerdote. No, se los di de esa manera a mis hijos para que entendiéramos que cuando estamos orando, ¿verdad? ¿Qué se está manifestando? Amén. Cuando usted le pide perdón a Dios, ahí usted es un sacerdote. Porque usted está pidiendo perdón, perdonando al prójimo. Amén. La sangre de Cristo te está limpiando. Ahí inmediatamente tú estableces reino. Amén. ¿Por qué? Porque el perdón nos hace merecedor de todas las bendiciones que el Padre tiene para nosotros. Nos hace justo. Por eso en Santiago 5 nos enseña la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Entonces lo que nos hace justo es tu corazón. No hay amargura, no hay resentimiento, no hay dolor, no hay tristeza. Porque usted perdona de corazón. Perdonamos de corazón. Amén. Entonces ahí se va moviendo y los frutos del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo, se va manifestando. Porque ese es parte del río que ya está en tu interior. Amén. Si éramos mentirosos, ya nos da temor de decir mentira, no podemos decir mentira, ¿verdad? Entonces el carácter de Cristo también hace parte del bautismo del Espíritu Santo. El carácter de Cristo se va manifestando. Los frutos los vamos a leer en Romanos 8, vamos a ir a Romanos y después leemos el Romanos. Mire, usted cada día se enamora más de Cristo, porque usted lo va conociendo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, el poder de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Cristo eterno, que fue enviado a la tierra y que ahora mora en ti, es la supereminente grandeza del poder de Dios. Es la plenitud de Dios en tu vida. O sea, tú tienes todo el paquete completo de lo que Él te regaló a ti por gracia y misericordia. O sea, vamos entendiendo que yo lo que tengo no es cualquier cosa. Es el poderoso Espíritu Santo que levantó al tercer día de entre los muertos a Jesús y lo ascendió y se lo presentó al Padre. Amén. Lo ascendió a los cielos. Traspasó los cielos. Por eso los hijos de Dios vivimos con cielo abierto. Y está sentado como Rey, como Señor, en la gloria que tenía antes de venir a la tierra. Amén. Precioso es el Señor, ¿verdad? Entonces usted tiene el poderoso con usted, por eso de su boca. Tenga mucho cuidado lo que sale de su boca. Porque lo que sale de su boca influencia el bien e influencia el mal. Por eso no puede salir maldición de su boca.
porque esa maldición, dice la palabra, que se te devuelve a ti. Amén. Porque el que bendice, Dios lo bendice, mas el que maldice, Dios lo maldice. Entonces, eso que salió de muerte de tu boca, se te devuelve a ti. Por eso dice, las palabras de la vida y la muerte están en la boca. Porque tu boca es poderosa. Por eso no declares derrota. Declara fe. Cree en tus promesas. Dáselo fuerte a Cristo. El problema es que tenemos ese mal hábito, esa mala costumbre de estar declarando lo que ven nuestros ojos. No. Tú estás sano por las llagas de Cristo. Tú eres libre por el poder de la sangre de Cristo. Consumado es, todo te pertenece porque tú tienes una herencia que le costó la sangre de Cristo. Amén. Entonces exalta el nombre de Jesucristo. Aleluya. Ahora vamos al 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. Consúltale al Espíritu Santo todo. Habla con el Espíritu Santo todos los días. Ahorita te voy a enseñar que el arma más poderosa es hablar en lengua. Amén. Les estoy dando un repaso. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cómo te conviertes en un esclavo del enemigo cuando le tienes temor a las circunstancias? ¿Crees que va a suceder lo malo en tu casa? Ahí te estás haciendo esclavo del enemigo sin darte cuenta, porque hay temor. Esa puerta del temor la utiliza el enemigo y hace mucho daño. No tengas temor a nada, porque poderoso es el que está contigo, el que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Amén, en poder, en gloria, dáselo fuerte. Poderoso es el que está contigo. Aleluya. ¿Y qué dice el 16? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Tú fuiste adoptado por el Padre. Tu deber, tu disciplina espiritual es que tú alabes a Cristo todo el tiempo. Que tú le des gloria a Dios todo el tiempo. Que tú le digas, papito precioso, papito hermoso, cuán agradecida estoy contigo. Porque tú eres bueno, Señor. Yo sé que te estás glorificando, Señor, pero hágase tu voluntad en mi vida. Es verdad que a veces le entregamos las cargas al Señor, ¿verdad? Ese ejemplo cómo me agradó, Prisi, es verdad. Uno le dice, Señor, aquí están mis cargas, aquí están mis problemas. Señor, ayúdame, resuélvelo, Padre. Pero hágase tu voluntad. Y otra vez le quitamos las cargas. ¿Cómo le quitamos las cargas? Porque nos empezamos a afligir, a angustiar, a preocupar. Amén. No, levántese como lo que somos, guerreros victoriosos en Cristo. Llamemos las cosas que no son como si fuesen. Ese va a ser tu versículo de hoy. Llévatelo así sembrado en todo tu ser y vamos a ver la gloria de Dios. Aleluya. ¿Verdad? Ahora sí nos vamos al tema. Perdonen, pero era una introducción necesaria. Miren, la palabra griega traducida lenguas significa idioma. La palabra, ya sí es la enseñanza de hoy. La palabra griega traducida lenguas significa idioma. ¿Qué es el don de lengua? Esta es una pregunta que ustedes les están haciendo hoy al Espíritu Santo. ¿Qué es? Así pongan un signo de interrogación. ¿Qué es el don de lenguas? ¿Y cómo lo recibo?
Ahora pongan abajito respuesta. Es la capacidad dada por Dios a través del Espíritu Santo, o pongan, es la capacidad dada por el Espíritu Santo que consiste en hablar en otras lenguas. Amén. O idioma, póngalo entre paréntesis. Que consiste en hablar en otras lenguas, idiomas, sin haberlas estudiado. Porque no fuiste a una escuela a estudiar ese idioma. Amén. Entonces, ahorita vamos a ir a 1 Corintios 12, y son lenguas espirituales, lo leímos la semana pasada, leímos toda la historia, ¿verdad? La historia de las lenguas, por qué fue confundido el pueblo de Israel, por querer presumir llegar al cielo, cuando al cielo solamente llegamos, solamente el camino es Cristo. Amén. 1 Corintios, ya lo tienen, son lenguas espirituales. Lo vimos en 1 Corintios 13 la semana pasada, que son lenguas humanas y espirituales, ¿verdad? Son espirituales porque vienen del cielo. Es un don de Dios, es un regalo. Cuando tengan, me dicen ya amén. Porque así, ¿ya lo tienen? Sí, 10. A otros, bueno, vamos a leer desde el 7, perdón, vamos a leerlo desde el 7 para entender el contexto. 7 y 8, al 11. Pero cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso significa para edificación de tu vida y para edificación del cuerpo de Cristo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. ¿Qué significa diversos géneros? Pongan, es la capacidad, género, por eso lo habla en plural, es la capacidad de hablar múltiples idiomas, o sea, muchos idiomas, capacidad de hablar múltiples idiomas o muchos idiomas que nosotros desconocemos. Vimos que cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Efesios 1:13, el Señor nos sella, ya lo leímos en Romanos 8, ¿verdad? Nos adopta el Padre. Eso quiere decir que nos sella, o sea, somos de propiedad del Padre, ¿verdad? Pero hay una experiencia subsiguiente a la salvación llamada bautismo del Espíritu Santo. El que nos bautiza se llama Jesucristo, ya leímos en Apocalipsis, ¿verdad? ¿De dónde viene esa unción? ¿De dónde viene el bautismo del Espíritu Santo? ¿De dónde viene la llenura del Espíritu Santo? Amén. Entonces, ya. Pero fíjense que juntos con el género de lengua viene el de interpretación de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero ahorita que lo vayamos a leer, usted va a entender que el que tiene el don de lengua, Dios quiere que le pidamos el don de la interpretación de lengua. Amén. Para poder cumplir su propósito. Entonces derrama el Señor la plenitud de Él, la llenura del Espíritu Santo y nos capacita con sus dones. Esas son herramientas que vienen del cielo porque son regalos de Dios para poder servirle eficazmente al Señor. ¿Sí? Para ser testigo, lo vimos la semana pasada.
No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del bautismo del Espíritu Santo para que me sean testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todo rincón del mundo. Por eso nos los dejó como mandamiento. O sea, es un mandamiento suyo y mío, predicar la palabra, evangelizar y predicar de Cristo. Amén. Bueno, entonces esa parte les quedó clara, ¿no? Que es un regalo. Ahora, ¿qué dice el 11? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Como Él quiere. Aleluya. O sea, el que reparte los dones es el Espíritu Santo. Pero en ese paquete nos regala los ministerios, que son los 5 ministerios de gobierno. El ministerio de maestro, apóstol, profeta, evangelista y pastor. Entonces, para que tú le puedas ejercitar y ser útil en las manos de Dios, tú necesitas esta herramienta poderosa y solamente tú lo recibes con el bautismo del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo. Se avivan los dones y conforme al llamado santo que te está haciendo, porque tú no sabes si eres pastor o evangelista o apóstol o profeta, eso viene del cielo. Entonces, ¿cómo te vas a mover en el ministerio de gobierno? Manifestando los dones. Los dones del Espíritu Santo, más los dones de enseñanza, más los dones de servicio, que eso lo vamos a ver más adelante, en otra clase. Amén. Entonces, ya vimos que es el Espíritu Santo el que reparte. Es el Padre el que da las operaciones, porque el Padre es el que ordena. El Padre ordena, Jesús derrama el ministerio y derrama los dones, ¿verdad? Entonces, ahora, vamos a entender 2 razones importantes por qué yo debo hablar en lengua. Porque recuerden, la semana pasada lo vimos que fue un mandamiento. Y en Hechos capítulo 2, ese mandamiento, esa promesa de Jesús se cumplió. Cuando en la fiesta de Pentecostés estaban reunidos todos en el aposento alto, ¿se acuerdan? Ahí derramó el Señor el bautismo del Espíritu Santo en los 120. Y todos hablaron un idioma. Esas son las lenguas naturales. ¿Para qué? Para los incrédulos. Porque todos los que estaban ahí escucharon predicar la palabra que cada uno necesitaba. Los apóstoles, los discípulos, todos los que estaban en el aposento alto empezaron a hablar sus lenguas. Amén. Entonces, estas lenguas usted las va a usar porque Dios, el Espíritu Santo, te va a usar para que tú evangelices. Tú puedes estar en un lugar y el Espíritu Santo te dice, habla en lengua. Tú no sabes para qué, hágalo. Porque ahí hay alguien que tiene otras lenguas que necesita escuchar el mensaje. Porque estos 3,000 hombres que estaban ahí, más adelante, recibieron a Cristo. Recibieron salvación y vida eterna. Entonces, por eso Él dijo, es necesario que ustedes reciban el bautismo y que hablen en otras lenguas, lo dijo Jesús en Marcos, cuando resucita en gloria, ¿verdad? ¿Por qué? Para que me sean testigos, porque todos los que estaban ahí escucharon el mensaje y recibieron salvación y vida eterna. Amén, aleluya. ¿No se gozan por eso? Aleluya, amén. Parte de lo que Cristo restauró en la cruz del Calvario, amados hermanos, es la comunicación. Él es espíritu, Dios es espíritu. Y Él solo se puede comunicar con nosotros en el espíritu. Porque Él, cuando creó a Adán y a Eva, les hablaba en el espíritu, en su idioma. Ese es el idioma de Dios. Ese es lo que usted y yo estamos recibiendo hoy. Hemos recibido cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Miren qué cosa hermosa, preciosa, ¿verdad? Como Él es espíritu, Él se quiere
manifestar a tu vida, te quiere dar un mensaje, te quiere hablar, ¿ya? Y entonces Él dice, hija, habla en mi idioma. Ese es hablar en lengua. Y usted no sabe lo que está sucediendo en el mundo espiritual de las tinieblas. Cosa grande el Señor está destruyendo, se está desarraigando. Por eso el enemigo pone muchos obstáculos. Lo vimos la semana pasada. Amén. En Hechos capítulo 2, versículo 4. Que el que nos habla interiormente dentro de mi espíritu es el Espíritu Santo. Todo aquel que tiene a Cristo y se viene en las lenguas, habla en lengua. Pastora, pero es que yo solamente pronuncio 2 sílabas. No importa, pronuncia esas 2 sílabas, porque en el ejercicio es que va a crecer esas 2 sílabas. Es el único don donde yo tomo la decisión de hablar en lengua, para empezar y para terminar. ¿Ya? Es el único don donde mi voluntad se une con el Espíritu Santo y tomo yo la decisión de querer hablar en lengua. Para empezar o para terminar. ¿Ya? El Señor te pone el querer como el hacer en tu espíritu. Amén. Pero Dios te quiere dar un mensaje, te quiere hablar, y Él te va a hablar es en el espíritu, porque Él es espíritu. Entonces una de las partes, vamos a buscarla en 1 Corintios. Ya usted entendió lo que es recibir la promesa, ya recibió el cumplimiento de la promesa, ya usted sabe que el río de Dios fluirá de tu espíritu. Nos las dio en Hechos capítulo 2, 2 razones como señal inicial de que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Muchos ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo y no hablan en lengua porque no le creen a Dios, porque todo se recibe por fe, porque pone en la mente la palabra y tú no la dices porque crees que son palabras tuyas. Y de ahí el enemigo se está agarrando y está impidiendo que fluya el río. No, todo el que tiene a Cristo, el que ora, el que lo alaba, el que le cree, esas son lenguas espirituales. Ese es el lenguaje de Dios para tu vida. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque es una bendición, por eso el enemigo pone tanta traba. Porque es una bendición para tu vida. Es una fuente de poder de vida para tu vida. Es el río fluyendo en tu vida. Amén. Porque cuando tú vas a empezar a orar en lengua, se van activando. Es la puerta que abre para que fluyan los demás dones. Miren, es la puerta. Porque al orar en lengua, estás tu espíritu con el Espíritu Santo, estás haciendo la oración perfecta. Estás hablando con Dios y eso lo vas a entender ahorita. Amén. Y es ahí donde Él se glorifica poderosamente en tu vida. Amén, iglesia. Entonces, cuando estaban en el aposento todos fueron llenos. Entonces las lenguas son necesarias. Hay alguien que ya recibió el bautismo, no habla en lengua, pero está enamorado de Cristo. Tiene hambre y sed de Dios. Quiere estar leyendo la palabra. Mire, cómase el Cordero, cómase este libro con ganas, con la ayuda del Espíritu Santo. Bien, pero le falta la señal inicial, porque eso lo estableció Jesús como mandamiento, el Cristo eterno, cuando resucita. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán otras lenguas. Amén. Y otras lenguas es el lenguaje de Dios. Entonces, si usted conoce a muchas personas, dígale, no se ha manifestado el don de lengua porque hay incredulidad en tu mente, hay incredulidad en tu corazón, porque no le crees a Dios. Tú ora en lengua, ora en lengua, ora en lengua. Amén. Otra razón es para la edificación de mi espíritu. Diga, para la edificación de mi espíritu.
Amén. Y edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces vamos a buscar en 1 Corintios. La semana pasada vimos también que son lenguas humanas y angelicales. Ya les expliqué, angelicales porque vienen del cielo, pero tiene que tener amor para que fluya. ¿Amén? Y te va a empezar a capacitar el don con la persona que vive a tu lado. A que tengas paciencia, que es lo que no tenemos todo, porque ahí en la medida que va teniendo uno paciencia, ¿verdad? Que quisiera agarrarle el cuello y hacer así como cuando van a matar a la gallina. Pero como eso es pecado, la palabra de Dios me enseña que debo perdonar 70 veces 7. Yo le digo, ay Señor, yo amo tanto a mi esposo, amo tanto a mi esposa, que yo lo perdono y le tengo paciencia, Señor, y quito las manos porque el poderoso eres tú. Amén. Usted no cambia a nadie. Ni yo misma me puedo cambiar, tengo que estar doblando muchas rodillas para que el Señor haga la obra. Amén. Entonces, ya está en Corintios 14. Seguid el amor, ¿vieron? Y sigue el Señor con el amor. Y procurad los dones, pero sobre todo que profeticéis. Este don también lo recibo, el don de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Amén. Mire, la oración más perfecta que usted puede hacer es la oración que usted hace en lengua. Por eso es que el enemigo pone tanta traba para que usted ore en lengua. Ya usted tiene el bautismo del Espíritu Santo. Aunque sean 2 sílabas, no importa, repítala y ahí te va dando, te va aumentando el género de lengua. Porque ya lo vimos, que es género de lenguas, muchas lenguas. Pero en el ejercicio es que va aumentando las lenguas. Pero es tu oración perfecta que haces conforme al corazón de Dios, conforme a la mente perfecta de Dios, conforme a su voluntad, y Él hará. Amén. Entonces, ora en lengua. Cuando tú oras en lengua se rompen las cadenas. Cuando tú oras en lengua se desatan las ligaduras de maldad que hay alrededor de tu casa, que quieren dañar a tus hijos, que quieren robarte bendición. La bendición económica, la bendición espiritual, la bendición física, la bendición material, la bendición de tus hijos. Ora en lengua. Miren, esa es mi oración cuando yo tengo que orar por mis hijos, naturales y espirituales. A veces me dice, ora por la familia Fernández Cruz. Y yo oro en lengua porque yo en ese momento no sé la necesidad de ustedes, pero Dios sí sabe. Entonces yo oro en lengua para que lo que quiera hacerle daño no les haga daño y se desaten las bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Es así. Entonces ya usted sabe que cuando ora y habla en lengua, está hablando misterios. Estos son los misterios que aparecen en Isaías capítulo 45. No lo vamos a leer porque no nos va a dar el tiempo, que dice que los tesoros escondidos que Jehová tiene para sus hijos. Esos son los tesoros escondidos, los misterios. Y dice más adelante, y las puertas de bronce, las puertas de hierro, los muros de hierro, los muros de bronce, yo los destruiré. Amén. Entonces, mira lo que usted hace cuando está orando en lengua, en guerra, que estás orando por, Señor, no sé qué está pasando, no sé qué es lo que hay, pero voy a orar en lengua, Padre, para que se destruyan las fortalezas y usted empieza. Recuerda que es el único don donde tú tomas la iniciativa y la decisión de orar en lengua.
¿Sí? Pero ahí se están rompiendo los cerrojos, las cadenas, los grilletes. Lo malo está desapareciendo en el nombre de Jesús. Yo siempre estoy orando en lengua. En el servicio estoy orando en lengua. Porque solo Dios sabe qué se está moviendo en el servicio. Pero yo lo que quiero es bendición para ustedes y bendición para nosotros. ¿Verdad? Por eso es que ya no sucede nada malo, ni va a suceder. Porque más poderoso y el único poderoso que está con nosotros se llama Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora el 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esas son las 3 características del don de profecía. Ya les dije. Ahora el 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, vemos, amados hermanos, ¿qué significa edificar espiritualmente? Cuando me edifico, estoy creciendo espiritualmente. Está viniendo a mi vida la madurez espiritual. Entonces pónganlo, porque eso es bueno que lo tengan ustedes. ¿Qué recibo cuando me estoy edificando a mí mismo? Crecimiento espiritual para tener madurez espiritual. Y me ayudará a edificar al cuerpo de Cristo. ¿Amén? O sea, tú estás orando para ti y también estás orando para tus hermanos. Amén. Y me ayudará a parecerme cada día más a Cristo. Esa es edificación a mí mismo. Me edifico a mí mismo, ¿verdad? ¿Ya lo pusieron o se los repito? ¿Ya? Ah, bueno. Ahora el 13, miren lo que dice el 13. Por lo cual, del 5 en adelante, aquí se está haciendo referencia del que hace todas las cosas sin amor. Entonces, en el 13, 14, 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder. Amén. Amén. Entonces, nosotros debemos pedir el don de interpretación. Pídaselo. O sea, tú estás orando en lengua y el Señor en el conocimiento te da una palabra. Con una sola palabra que te da en el conocimiento, ahí tú estás entendiendo la interpretación de las lenguas. ¿No les ha pasado? Que con una palabra en el conocimiento, ¿verdad? Con mi conocimiento ya me da a entender el mensaje del don de lengua, de lo que yo estuve hablando en lengua. ¿Por qué? Porque el que tiene el don de lengua pida la interpretación de lengua. O sea que es necesario. Señor, ya me diste el don de lengua. Padre, juntamente ellos son gemelos. Como son gemelos, que te dé el gemelo. El otro gemelo. ¿Verdad? Es interpretación. ¿Por qué? Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu es el que está orando. El 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Verdad? Pero si yo le pido el don de la interpretación de lengua, entonces ya mi conocimiento no va a quedar sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. O sea, debo orar en lengua y también debo orar con el conocimiento. Ya ustedes saben los pasos para orar con el conocimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, que es lo que hacemos los domingos, ¿verdad? Seguimos la alabanza, seguimos la adoración. Y hay momentos en que el Señor te pone a ti a cantar en el espíritu, en lengua. Cantar en el espíritu es cantar en lengua, pero
cántico nuevo. Amén, 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 para el Señor. Y ahí es donde empieza a fluir el río, y eso es hermoso. Si viniste con carga falsa, te quita las cargas falsas. Si viniste con un problema afligido, porque diario libramos batalla. Entonces tú te pones a orar en lengua y el Señor te va quitando todas esas cargas, te va liberando. No puedes alabar a Dios porque tienes sueño. Entonces alábalo en lengua. Ahí en tu lugar donde estás, para ti, para tu edificación, para tu crecimiento espiritual, para tu madurez, para capacitarte aún más y avivar los otros dones. Entonces te pones ahí, cuando vienes a ver, es como, por eso dice la palabra que cargo batería. Porque sumergir, eso significa cargar en, o sea, me meto en. Entonces como si tu batería ya está terminando, así como cuando el teléfono, ¿verdad? Que dice uno, Dios mío, estoy quedando sin teléfono, así está uno a veces, o así llega uno a veces al culto. Entonces empiezas a orar en lengua, ahí donde estás, piquetito, no estás molestando al del lado, estás orando para edificación y a la vez estás avivando a los otros. Fíjate, porque el Espíritu Santo, eso es lo que Él quiere, el río, para que el río alcance a todos los que están con sueño. Ora en lengua y todos los que vienen con sueño van a ser avivados. Los ojotes se les van a abrir. Amén. Ahí, orando en lengua. Y si empiezas a cantar en lengua, va a ser más poderoso, más hermoso. ¿Vieron? Porque así lo enseña la palabra. Porque si bendices solo con el Espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. O sea, cuando yo me pongo a hablar en lengua, solamente que estemos un grupo, que el Señor diga, bueno, oren todos en lengua, porque así nos ha tocado. Hay momentos en que el Señor nos ha mandado a todos. Pero en un culto no podemos orar en lengua en voz alta, a menos que haya alguien que interprete esa lengua, porque ya se convierte como una profecía, porque está dando la interpretación de lo que está orando en lengua. Por eso dice en el 39, porque Dios es un Dios de paz, no de confusión. Así que, hermano, dice el 39, ¿verdad? Procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden, ¿verdad? Y ahí vamos a quedar. Apenas hoy el Señor nos enseñó el 1 y el 2. Faltan 8 razones hermosas para que nos enseña el orar en lengua. Entonces, ¿quedó claro? ¿Amén? ¿Quedó claro? ¿Hay preguntas? ¿No? Amén, gloria a Dios, bendito sea. Amén. Dime, mija. El micrófono. Bueno, Sí. desde que me bautizo puedo hablar en lenguas, pero no es como el don todavía. ¿No la qué? No es como el don. Es que el don dice que el Espíritu Santo lo da como Él quiere. O sea, nos lo da a todos, porque dice a unos y a otros y a otros y a Amén, otros. amén. Pero el don de lengua, como lenguas, ¿ya? Para poder comunicarte contigo, el Señor nos los dio en el Espíritu. ¿Te acuerdas que lo estableció en Marcos 16, ¿ya? Como un mandamiento? Entonces, cuando yo recibo la promesa, ahí me da las lenguas. Pero ya como don, me lo da específicamente. O sea, se une. para nosotros orar y hablar con el Espíritu. Exacto, en el Espíritu. Pero como don es para que otros sean edificados. Para que tú y otros sean edificados. Así es, así es, así es. Y otra duda,
Si hablamos en lenguas, ¿podemos entender alguna palabra? Es que no sé si es como la interpretación eso, pero por ejemplo, tomar una palabra y realmente investigar el significado y que sí tenga un significado. O sea, estás orando en lengua, ¿verdad? Sí. Estás orando en lengua y de pronto se te viene una palabra. De las que están en las lenguas, agarro una palabra. La agarras tú o se te viene. Se me queda fijada en Amén. el pensamiento. Entonces, esa palabra en el conocimiento, que es con la palabra de Dios, le vas a decir al Espíritu Santo, Señor, esto es la interpretación de lengua. ¿Qué me quieres dar? ¿Ya? No es que lo vas a buscar, ahí te lo va a dar Él. ¿Viste? Ya si llegas a tu casa y como te gusta escudriñar la palabra, es bueno buscarlo, ¿sí? No es malo. Pero en ese momento el que te va a dar la interpretación de lengua es el Espíritu Santo. Y otra duda, por ejemplo, en una oración, ¿alguien puede hablar en lenguas sin que nadie lo entienda? ¿Es correcto? Sin que nadie lo ¿qué? Lo entienda. Sí. Por ejemplo, si en el culto alguien se levanta en voz alta a hablar en lengua y no hay quien interprete, la palabra de Dios nos enseña que esa persona calle, porque no hay quien interprete. O sea, lo debe hacer para ella, para edificación de sí mismo, ¿ya? Y en ese momento el Espíritu Santo, que es tan precioso, puede ministrar a toda la iglesia. ¿Sí me entendí? ¿Sí quedó claro eso? O sea, recuerden que la semana pasada lo vimos el origen de las lenguas, ¿ya? Y cómo el Señor lo dejó como señal.